Incluso 5 años después de su visita a las cuevas de Diamante, dudaba en regresar, tras la maniobra de matador de enemigos que puso fin a su conversación. Luchó por no gritar al darse cuenta de que, de hecho, estaba rodeada de cadáveres congelados de alas de hielo, corriendo de vuelta al palacio con el rabo entre las piernas. Pero entonces llegó el día en que murió su madre. No había sido inesperado. La hermana de Fractal, Tern, siempre había deseado ser reina. Tern era más joven, más pequeña y menos hábil para negociar. Sin embargo, tenía una cualidad notable sobre su hermana: su capacidad de combate. No hubo conflictos en el Reino de Hielo durante la vida de Glaciar, pero sí hubo uno poco antes de que naciera. Fractal no luchó en esa guerra. Tern sí, y la tribu la respetaba más por ello. Consideraban la capacidad de Fractal para llegar a acuerdos y evitar conflictos como una debilidad, en lugar de la fortaleza que Glaciar entendía que era. Quizás si la guerra hubiera durado más, se hubiera extendido más, habrían comprendido la verdadera devastación que suele dejar a su paso. Pero no fue así, y defendieron las decisiones apresuradas y la terquedad de Tern como un grito de guerra. Sin embargo, una parte de Glaciar aún creía que el desafío nunca llegaría. Su madre era la reina y lo sería durante décadas. Sin embargo, al destino no le importó lo que Glaciar creía posible, y el desafío se presentó poco después de negociar con los Alas Celestiales, donde Fractal accedió y les ofreció condiciones de prueba ligeramente más favorables para evitar represalias por parte de una de las hijas más jóvenes de la reina Alas Celestiales, particularmente impulsiva. Glaciar no tenía ningún deseo de asistir al desafío, pero era consciente de la debilidad que su tribu vería en ella si al menos no hacía un acto de presencia, y Glaciar no estaba dispuesta a caer en la misma trampa en la que había caído su madre. De pie en la sala del trono, repleta de dragones, había hecho todo lo posible por evitar mirar directamente a los combatientes mientras luchaban. Se concentró en la multitud, observando cómo sus expresiones cambiaban con cada tajo, mordisco y patada. Se estremeció al oír un fuerte golpe sordo en la sala cuando una de las hermanas se desplomó contra el suelo, rugiendo con una agonía enloquecedora que Glaciar nunca había oído antes y esperaba no volver a oír jamás. Glaciar ya no podía mirar, pero no podía irse. No necesitaba que su tribu la considerara cobarde, al igual que a su madre. Desdibujó la vista, concentrándose en sus pensamientos hasta que los gritos y rugidos de los dragones en combate y los gritos de consternación y alegría de la multitud se fundieron en un coro indescifrable. Pensó en todo lo que tendría que hacer hoy, en que pronto partiría en un viaje diplomático al reino de la arena, la primera vez que cruzaría el muro. Un sonido como de carámbanos rompiéndose, y un golpe sordo, y la habitación quedó en silencio. Glaciar parpadeó, saliendo de su estupor. ¿Qué había? La multitud a su alrededor estalló en vítores, y Glaciar se perdió entre la multitud de dragones que corrían hacia su nueva reina. Algunos no lo hicieron, más de los que esperaba, y abandonaron rápidamente la sala, ocultando expresiones de desaprobación o desolación. Glaciar esperó a que la multitud se dispersara, pasando junto a los pocos dragones que se retiraban. Intentó valientemente ignorar lo que le recordaba a su madre, y las huellas de garras manchadas de sangre que salpicaban sus escamas inferiores magulladas, sugiriendo que la multitud la había pisoteado. Tern clavó sus fríos ojos azules en ella, la sospecha irradiaba desde cada punta. Glaciar hizo una profunda reverencia, como siempre le habían enseñado. «Felicidades, Su Majestad». A esa distancia, Glaciar pudo ver claramente los cortes y las manchas de aliento helado que cubrían las escamas de Tern. Le sorprendió que la nueva reina pudiera mantener la compostura, aunque sin duda se debía más a su temperamento que a su dolor actual. Tern le hizo un gesto con la cabeza, emitiendo un sonido entre un zumbido y un gruñido, y salió del pasillo acompañada de varios guardias. Se giró para mirar a Glaciar a los ojos justo antes de irse. «Limpia este desastre». Glaciar se detuvo, observando cómo la puerta se cerraba suavemente. No estaba sola. Varios asistentes del palacio permanecían allí, ya empezando a limpiar las manchas azules. Y se suponía que debía ayudar, bajó la mirada, apenas rozando las familiares escamas de su madre antes de que le ardieran los ojos. No podía llorar, no delante de esos dragones, pero no estaba segura de cuánto tiempo podría contenerse. Uno de los sirvientes más cercanos la miró a ella y a la anciana reina, negando con la cabeza. Movió su ala hacia la puerta. «Nos encargaremos». No hubo que decírselo 2 veces. Glaciar salió apresuradamente del pasillo y desapareció en la habitación vacía más cercana. Era una escalera de servicio, estrecha y compacta. Se acurrucó junto a la puerta, dejando que las lágrimas calientes que amenazaban con caer le resbalaran por la cara.
Su voz se quebró al sollozar, intentando no ser descubierta. Se quedó así durante lo que parecieron horas, hasta mucho después de que sus lágrimas se secaron y sus ojos irritados perdieron su tono azul. La tristeza se había disipado en un entumecimiento frío y omnipresente, revelando otra emoción oculta. Pura furia concentrada. Vengaría a su madre, estaba segura. De lo que no estaba tan segura era de cómo. Nunca había sido una luchadora especialmente talentosa, al menos para los estándares de su tribu. Y estaba bien, su interés en luchar tan pronto después de la toma del trono de Kern probablemente llamaría la atención de su tía. Había considerado simplemente desafiar tan pronto como terminara el habitual período de gracia de una semana, mientras las heridas de Tern aún estuvieran frescas. No todas lo estarían. El don de la curación eliminaría cualquier aliento helado, entonces se le ocurrió una idea. Había alguien que podría enseñarle a luchar sin levantar sospechas. Ella no era la opción ideal, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Las cuevas de diamante estaban tan vacías y poco acogedoras como siempre, pero Glaciar superó su vacilación mientras cargaba hacia los túneles, con la lanza agarrada con tanta fuerza que le arrancaba el azul de los nudillos. ¿Alguien se daría cuenta de que se fue? ¿A alguien le importaría? Depende de lo paranoica que se sienta mi tía. No es que Glaciar fuera una gran amenaza para ella, al menos no todavía. Esta vez no pasó tanto tiempo vagando por las cuevas, siguiendo el camino vagamente familiar de su yo de 3 años hasta que la cueva se abrió a su alrededor. Pasó rápidamente junto a los dragoncitos congelados, obligándose a ignorar el escalofrío que le producía su proximidad. En el centro de la cueva se encontraba Matanemigos, en una pose idéntica a la que Glaciar la había visto por última vez 6 años atrás. El ala de hielo vaciló, deteniéndose para contemplar al enorme ala nocturna al sentir una sensación inusual. Qué extraño debe ser para ella despertar en el presente sin tener ni idea de cuánto tiempo lleva ausente. ¿Me reconocerá? Esperaba que estuviera enterrado hace tiempo, como todos los demás alas de hielo que ha conocido. Con ese pensamiento morboso, empujó al ala nocturna congelado, retrocediendo para permitir que el hielo se astillara y se desprendiera en nubes ondulantes de polvo blanco y plateado. Matador de enemigos se desplomó al suelo, aunque esta vez la caída fue mucho menor, sacudiéndose para desprenderse del hielo restante. Su mirada se posó en el ala de hielo que tenía delante y, tras un rápido vistazo a su alrededor para confirmar que no había nadie más, la miró perpleja. «Hola», intentó, antes de que un destello de reconocimiento brillara en sus ojos. «Espera, Glaciar. ¿Eres tú?» La ala de hielo intentó asentir afirmativamente cuando la matadora de enemigos la interrumpió. «Oh, por supuesto, princesa Glaciar, mis disculpas». Levantó las garras con excesiva autocomplacencia. La vida en la aristocracia de los alas de hielo la había acostumbrado hacía tiempo a controlar su ira, pero aún le costaba contenerse de atacar al ala nocturna dado su estado de ánimo. Exhaló lentamente, recordándose que tenía tareas más importantes en Talón. «Tengo una oferta para ti». ¿Una oferta? Eso ciertamente le llamó la atención. ¿Quieres decir? Extendió sus alas, señalando a su alrededor. Sí, te dejaré salir de aquí, si me ayudas primero. Los ojos esmeralda de Fosslayer brillaban. Se sentó sobre sus cuartos traseros, moviendo la cola con suavidad mientras la apoyaba ligeramente sobre sus garras. No estoy muy segura de en qué puedo ayudarte ahora mismo. ¿Qué tenías en mente exactamente? Enséñame a luchar. Mantuvo sus palabras rápidas y autoritarias, sin dejar que se filtrara ni una gota de debilidad. Una lección que había aprendido de joven, en su etapa de dragona, resonó en su cabeza. Si la intimido lo suficiente hará lo que yo quiera. Dada la dramática diferencia de tamaño entre los dos, dudaba que fuera capaz de intimidar a la dragona mayor, pero de todos modos hizo su mejor esfuerzo. Fosslayer sonrió. ¿Qué? ¿Tus entrenadores y Zewin tan especiales no son lo suficientemente buenos? Glaciar levantó la lanza. ¿Quieres que te deje aquí abajo? Matador de enemigos extendió la mano, rozando ligeramente la punta de la lanza con una garra y presionándola hacia abajo para que no la apuntara directamente. Vale, entiendo. Su mirada se posó en la punta de la lanza y sonrió suavemente, como si pensara en lo graciosa que era. Glaciar se aclaró la garganta y Fosslayer volvió a levantar la mirada, como si casi hubiera olvidado de qué estaban hablando. De acuerdo, acepto tu oferta. Te ayudaré a luchar y tú, extendió una garra de ébano, retirándola ligeramente al detenerse. ¿Cuándo dijiste que me dejarías salir de aquí? Una vez que sea reina. Ah. Las cejas de Fosslayer se alzaron como si finalmente comprendiera lo que se le pedía.
Extendió su garra y Glaciar la tomó, temblando una vez. ¿Entonces me conviene entrenarte adecuadamente para matar a una reina? Sí. Está bien, puedo hacerlo. Inmediatamente después de despertar, Glaciar necesitó un momento para orientarse. ¿No había estado en otro lugar? ¿No era medianoche? ¿Por qué entonces, donde los suaves tonos anaranjados del amanecer se derramaban en la antigua habitación de su madre? Gruñó, obligándose a ponerse de pie mientras se sacudía cualquier resto de sueño. Otra noche, otro sueño, aunque esta vez no eran pesadillas del todo, lo cual era una pequeña bendición. Frunció el ceño, incorporándose y estirando los músculos para liberarse del sueño. ¿Por qué tenía estos sueños? ¿Y por qué ahora? Tenía una suposición, aunque su mente consciente no se la permitía. Se sentía mal por no haber liberado nunca a Foeslayer, la culpa era, no soy culpable. Ella casi siseó en voz alta, furiosa consigo misma. El sol se ponía lentamente tras el horizonte montañoso. Los picos escarpados daban paso a cálidos arroyos dorados que teñían el palacio de un ámbar ardiente. Sus sueños recientes no solían ser lo suficientemente considerados como para despertarla tan cerca del amanecer. Sabía que la falta de sueño le había estado afectando para cumplir con sus deberes con la mente despejada, pero no estaba segura de qué hacer al respecto. Suponía que podía esperar, dejar que se le pasara hasta que su subconsciente se concentrara en otros asuntos, en lugar de en las tonterías de Nightwing. Lo consideraba improbable, dadas las actualizaciones casi diarias que recibía de Gerboa sobre la dragona Nightwing desaparecida. Gerboa tenía un pergamino que, supuestamente, respondería con la verdad a cualquier pregunta. Cuando Gerboa sugirió usarlo para tranquilizar a Glaciar sobre la posibilidad de que Nightwing lo usara para causar estragos, Glaciar intentó preguntarle para qué va a usar ese pergamino. Y el pergamino respondió, de forma poco útil, esa respuesta aún no está disponible. Gerboa le explicó que no podía responder preguntas sobre cosas que aún no habían sucedido, y en su lugar preguntó, ¿planea hacer algo con el pergamino? Respondió que no, lo cual, supuso, fue un poco reconfortante, pero no descartaba la posibilidad de que la dragona cambiara de opinión, a pesar de la insistencia de Gerboa. Le pidió a Gerboa que usara el pergamino de la verdad para rastrear a la dragona y encontrarla. Gerboa había sugerido que ir tras el ala nocturna tan pronto podría ponerla aún más a la defensiva, y que tal vez preferirían esperar un tiempo antes de ir tras ella, pero aceptó que, en caso de que cambiara de opinión y usara magia para ocultar su ubicación, sería útil tener una idea de su ubicación. Glaciar esperaba que el pergamino respondiera algo como en una isla frente a la costa, o en una cueva en el extremo norte del Reino del Cielo, o incluso en el volcán, el antiguo hogar de los alas nocturnas. Lo que no esperaba era que respondiera con su tono monótono y desinteresado. Al otro lado del océano, en el continente de Pántala. Gerboa se sorprendió igualmente con esa respuesta, pero insistió en que el pergamino nunca se había equivocado, y a medida que los días se convertían en semanas con la misma respuesta, Glaciar tuvo que aceptarla. No es que eso la ayudara a calmar sus preocupaciones, porque ¿cómo eran los dragones de allí? ¿Y si encontraban el pergamino? ¿Y qué harían con algo tan peligroso? El pergamino respondía casi todos los días que Moon Watcher no estaba interesada en interactuar con los dragones de ese otro continente, pero cada vez informaba con más frecuencia que tenía cierto interés en ellos, lo que no tranquilizaba a Glaciar. Se había preguntado si debía contarles a las otras reinas sobre este descubrimiento, o incluso a sus propios dragones, pero a Gerboa le preocupaba que contarle a alguien más sobre este nuevo continente, y sobre todo decirle a cualquiera de las reinas que el arma más peligrosa de la historia estaba allí, pudiera causar pánico. Mejor vigilar la situación por ahora, asegurarse de que estuviera bajo control y luego intentar encontrar una solución. Además, Sandwich se encogió de hombros, no es que haya nadie que pueda hacer ese viaje sano y salvo. Sin una visión del futuro como apuesto que tenía ese dragoncito, nadie estaría dispuesto a hacer un viaje tan arriesgado. Solo podía ver a alguien particularmente desesperado haciendo eso, y a alguien desesperado siendo enviado a recuperar algo tan peligroso. Me parece una situación mucho peor. Un golpe seco en la puerta la hizo reaccionar de golpe. Se alisó los zapatos con púas y se dirigió a su cómoda, para arreglarse antes de empezar el día. Algo parecido a un plan le daba vueltas en la cabeza. Una forma de acabar con sus pesadillas y guardar ese pergamino en sus garras. Tendré que ir a la biblioteca esta noche y repasar ese encantamiento varias veces. Eso suponiendo que de verdad quiera hacerlo. ¿Quiero hacerlo? Supongo que será mejor que haga algo con esa dragona cuanto antes.
Comprobó el don de la comunicación, como siempre lo hacía, anticipando la misma respuesta de Gerboa como de costumbre, excepto, ¿qué quiere hacer? ¿Otra vez? ¿Y si esta vez? Ella dio vuelta a la tableta, deseando ya haberlo dejado hasta esa noche. Está bien, supongo que haré esto, antes de que esa dragona haga algo imprudente y nos mate a todos. El aire nocturno estaba quieto como siempre, la fresca oscuridad se hundía cómodamente en sus escamas y le ofrecía una vista perfecta de los millones de destellos brillantes en el cielo, normalmente eclipsados por la abrumadora claridad del día. Hoy estaba particularmente oscuro. 2 lunas eran nuevas a la vez, dejando solo a la más pequeña brillar sola. Esta era la noche para dejar de posponerlo, para acercarse de nuevo a un nido. No creía que se llevara nada con el tiempo, solo quería echar otro vistazo. Dada la relativa oscuridad de la noche, se arriesgó a volar por secciones, con la esperanza de que las brillantes luces de los nidos la hicieran invisible para cualquier posible dragón que la observara. Supuso que no habría muchos despiertos en el nido más grande y cercano, así que, al menos por ahora, estaba prácticamente a salvo. Aún así, intentó mantener la mente despejada, escuchando atentamente cualquier pensamiento cercano. Se acercó más a la hierba, bajando las garras para rozar la superficie ligeramente ondulada. Este era ciertamente un continente extraño. Hasta donde alcanzaba la vista, no había árboles en kilómetros a la redonda. Tal vez era como el desierto de su tierra natal, cubriendo gran parte del continente con poca vida vegetal. Sin embargo, no entendía por qué, ya que había mucha más agua allí que en el desierto. Habría imaginado que crecerían otras plantas además de hierba y arbustos, pero tal vez no. No sabía mucho de plantas. No era un tema que los pergaminos de Nidwing mencionaran, dada su incapacidad para cultivar nada en su propio reino. Atrapó una corriente ascendente, elevándose en largos planos. Su reino. Se había dado cuenta de que se refería así a la tribu en los últimos meses antes de irse a la escuela. Como si no fueran su tribu, algo completamente separado de ella. Tal vez había empezado a pensar así por cómo la veían. Era una forastera a sus ojos, así que ellos eran forasteros a los suyos. O tal vez era por lo diferentes que eran de lo que esperaba de su maravillosa tribu descrita en los pergaminos, que no quería pensar en ellos como si fueran similares a ella. Frunció el ceño, apretando las garras. No estaba segura de cómo sentirse al respecto. ¿Se suponía que debía estar decepcionada de su tribu? ¿Eso la hacía menos ala nocturna? ¿Importaba siquiera si era menos ala nocturna? Luna se detuvo de repente, deteniéndose y tocándose las orejas con cautela. ¿Lo estaba imaginando o solo oía algo? Ahí estaba de nuevo, un murmullo silencioso en el fondo de su mente, suave pero inconfundible. ¿De dónde venía? Bajó la mirada, escudriñando el suelo hasta que sus ojos captaron una diferencia en el paisaje. 3 formas oscuras, acurrucadas y susurrando. Luna se dejó caer sobre garras silenciosas, con las orejas erguidas mientras se acercaba a ellas. Sonaban como si estuvieran discutiendo. Gruñidos y siseos bajos que se colaban entre la hierba y la noche. Aún no estaba lo suficientemente cerca como para verlos con claridad, y no podía esperar entender lo que decían, así que solo podía arrastrarse más cerca y esperar adivinarlo basándose en su lenguaje corporal. No es que fuera especialmente buena en eso. Se acercó lo más que pudo, consciente del pequeño desnivel donde estaban los dragones, con cuidado de no perder el equilibrio y caer. Ahora podía ver a los dragones con mayor claridad, y aunque los colores siempre eran más difíciles de adivinar bajo la luz de la luna, parecían verdes. Era sorprendente, nunca había visto dragones verdes allí. Ahora que los observaba más de cerca, se veían sustancialmente diferentes a cualquier dragón que hubiera visto en los nidos. Solo tenían 2 alas, como cualquier dragón pirrío, ambas curvadas y con forma de hoja. Así que hay árboles en algún lugar aquí. Pensó, avergonzada, casi había creído que este continente, de alguna manera, prescindía de algo tan fundamental como la madera. Los nuevos dragones estaban cubiertos con bolsas de cuero, teñidas de un verde bosque oscuro. Ninguna parecía particularmente pesada. Se preguntó qué guardarían en ellas. De repente, una de ellas siseó, se levantó y le gruñó algo a otra. Era hembra, alta y fuerte, y estaba encogida de ira. Moon se pegó al suelo instintivamente, como si fuera ella a quien le gritaban. Esperaba que el dragón acallado hiciera lo mismo, pero solo se levantó y respondió con un aullido. Esta era mucho más pequeña, también hembra, y tan parecida a la primera que Moon se preguntó si eran parientes. El que estaba en medio, con escamas más oscuras y silenciosas y una expresión exasperada, intentó calmarlos.
Era macho, y no estaba cubierto de tantas bolsas como los otros dos. El más pequeño levantó la barbilla, gruñendo algo antes de darse la vuelta y detenerse en la sabana. Moon retrocedió, preguntándose si acercarse tanto sería una mala idea. El más grande permaneció sentado, murmurando maldiciones. El silencioso dijo algo en voz baja, inclinando la cabeza para señalar el gran nido que se alzaba en la distancia. El rostro del enojado se ensombreció, murmurando algo suave y peligroso entre ellos. El silencioso asintió, poniéndose de pie y agitando las alas. Se giró para añadir un último comentario y desapareció entre la hierba tras el primero. El dragón furioso no se movió por un largo rato, y Moon contuvo la respiración lo más suave y pausadamente posible, temerosa de ser escuchada. La dragona estaba inmóvil como una cobra a punto de atacar, observando a los otros dragones como si debatiera algo consigo misma. Moon intentó adentrarse en su conciencia, escudriñando los confines de la mente de la dragona en busca de algún indicio de lo que estaba pensando. Solo percibía ira, una ira antigua, supurante y venenosa, con matices de fría e insensible autocomplacencia. Intentó no pensar en ello, manchar la imagen que tenía de estos dragones justo después de conocerlos, pero este le recordaba dolorosamente a él, o a los breves destellos que había visto cuando su máscara se quebró. ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo es que nunca había visto dragones así? Sus garras se clavaron en la tierra blanda, impidiéndole caer demasiado en sus preocupaciones. ¿Tiene algo que ver con los nidos? Claro que sí, pero ¿y luego qué? Necesitaba escapar, pensarlo mejor. Podía oír a los dos dragones regresar. Perfecto, podría aprovechar esa oportunidad para escabullirse y. Se movió, la hierba crujió ligeramente a su alrededor y la cabeza de la dragona se giró hacia ella, con todos los músculos tensos. Mirando fijamente a los ojos de la furiosa dragona, se sintió paralizada, pero por su expresión, Moon dudó que la extraña dragona la hubiera visto. Moon sintió un nudo en el estómago, al principio de miedo, pero entonces el mundo se tambaleó y sintió que caía, que el suelo se acercaba para tragársela por completo. Oh no, ahora no, por favor ahora no. La visión no hizo caso a sus súplicas y explotó detrás de sus ojos como un reguero de pólvora. Era un incendio, estaba rodeada, dragones ardían y morían mientras los pisos y paredes a su alrededor se desmoronaban, la misma estructura en la que se encontraba gimiendo al inclinarse. Escamas ennegrecidas y voces chillonas inundaban sus escenas, dragones empujándose y pisoteándose en su desesperada búsqueda de una salida de este infierno. Moon intentó moverse con ellos, la multitud apiñándosele el aire de los pulmones más rápido de lo que el fuego podía tragarlo. No podía respirar. No podía pensar. Ardía, sus garras ardían con una agonía abrasadora. La estructura se astiló, cediendo e inclinando el piso hacia un lado mientras se precipitaba atronadoramente hacia el suelo. Los gritos a su alrededor se intensificaron, entrelazándose en un último crescendo de terror, y entonces, Luna yacía sobre la hierba, con la tierra fresca y suave bajo sus escamas. Su corazón latía con fuerza en sus oídos, rápido pero cada vez más lento. No es real, no ha sucedido, no va a suceder. Se oyeron voces desconocidas y extrañas. Moon se incorporó lentamente, mientras recuperaba la consciencia. Un dragón, el más grande, observaba el lugar donde yacía Moon, con los músculos tensos. Abrió la boca para gritar cuando el silencioso regresó con el más pequeño siguiéndolo. El más grande se giró para mirarlos, y Moon aprovechó la oportunidad, retrocediendo hasta estar lo suficientemente lejos como para no crujir la hierba cerca de los dragones verdes. Hablaban de nuevo, probablemente sobre si ir a investigar el ruido. Aunque no lo hicieran, a Luna no le apetecía quedarse para averiguarlo. Una vez que sintió que estaba lo suficientemente lejos, se elevó hacia el cielo, sin girarse para mirar atrás hasta que estuvo a una distancia cómoda. Luna aterrizó en la orilla del río angosto donde se había quedado, deteniéndose a tomar un trago mientras reflexionaba. No pueden ser buenas noticias, pero ¿qué se supone que debo hacer si ni siquiera sé por qué están aquí? Pensó en su visión, temblando, supongo que tengo alguna idea, quemando un nido, ¿pero por qué? A lo largo de los meses, Moon se había preguntado a menudo de qué estaban hechas aquellas enormes estructuras. Incluso desde dentro del mercado era difícil saberlo, pero yo parecía madera. Entonces supuso que los dragones que vivían allí no debían poder escupir fuego. Quizás por eso nunca había visto dragones verdes. No se les permitía vivir en los nidos por el fuego. ¿Y qué sentido tiene quemar uno? ¿Acaso solo quieren matar dragones?
Lo dudo, no vi nada parecido en ellos, pero bueno, tampoco vi nada parecido en él, y aún así, se lavó la cara con agua, quitándose el polvo de las escamas. Suspiró, mirando su reflejo distorsionado en la superficie ondulada. ¿Debería siquiera involucrarme? Esto no me concierne, pero aún así, no puedo dejar que los dragones mueran si intervenir podría haberlos salvado. Pensó en Qibli, su creencia de que sus poderes podrían usarse para el bien, para proteger a los dragones que lo necesitan, y su culpa por no haber salvado a Carnelian. Si supiera lo que dicen, entonces tal vez podría entenderlos, tal vez podría ayudarlos. Una idea la golpeó como un rayo, rápida y peligrosa. Quizás podría. ¿Valdría la pena? A la larga sí, claro. ¿De qué otra manera se supone que me quedaré aquí? ¿Y si no me quedo mucho más tiempo y gasto mi alma en esto para nada? Quizás no debería, dije que no haría más encantamientos, pero no es necesario. Mi alma no puede valer más que las vidas de todos esos dragones, seguro. Arrastró un dedo por el río, y el agua se dividió en V alrededor de su garra, revolviendo el agua en una masa irreconocible de formas oscuras y sombras. No es que lo haga por motivos personales. Solo quiero ayudar a otros dragones, así que seguro que no les hace daño. Se dirigió a donde guardaba su no pergamino, sacándolo junto con los últimos trazos de tinta. Escribió apresuradamente algunos hechizos de práctica en las páginas en blanco, perfeccionando su redacción. Se detuvo en su tercera reescritura, reflexionando. ¿Qué pasará si me encuentran mientras escucho? ¿Un dragoncito raro que no pertenece a ninguna tribu que hayan visto antes? ¿Y si me matan? Supongo que podría hacerme un disfraz, como el que usaba el padre de Peril, pero eso significaría otro hechizo, otra mancha en su alma. Ella negó con la cabeza. No, eso sería demasiado. Simplemente tendré cuidado. Finalmente satisfecha con sus palabras, desenrolló el pergamino, extrayendo con cuidado el pendiente de ámbar del estuche y sujetándolo con sus garras derechas. Apretando la garra, comenzó a escribir. Encanta este pendiente para que quien lo lleve pueda entender y hablar el idioma de la tribu de dragones verdes y frondosos de este continente. Elimina cualquier conocimiento de la lengua materna de quien lo lleve mientras lleve este pendiente, y elimina cualquier conocimiento de este nuevo idioma cuando se lo quite. Luna dejó de escribir, limpiando la tinta sobrante. Un poder vibraba a través del pendiente, pulsando débilmente mientras lo sostenía. Había añadido esa última parte por miedo a que añadir un idioma completamente nuevo a su cerebro afectara su capacidad para hablar pirrío. Supuso que sería más seguro mantenerlos separados. Se estremeció, apretando sus alas con fuerza. ¿Había hecho más frío? Apretó el pendiente entre sus garras, preguntándose de repente cómo se lo pondría. Nunca había usado pendientes ni joyas de ningún tipo, no estaba segura de cómo hacerlo. Lo examinó, presionando la punta afilada en el extremo opuesto al ámbar. Supongo que esta parte debe pasar por mi oreja. Ya se estaba estremeciendo, preparándose para el dolor. Ahora lamentaba no haberle preguntado más a Qibli sobre su pendiente. Se llevó el oro brillante a la oreja, presionando dos garras en la parte posterior para sujetarlo, dejando un espacio entre ellas para que el metal pasara. Se tocó la punta del metal en el punto de la oreja y cerró los ojos. Exhaló temblorosamente, intentando tranquilizarse. Bueno, ahí va nada. 3, 2, ya. Se lo metió a la fuerza, chirriando y agachándose ante el repentino dolor. Este se atenuó ligeramente con cada latido, extendiéndose como calor por su oído. Se llevó la mano a la cabeza, recordándose por qué había hecho esto en primer lugar. ¿Sentía algo diferente? No lo creía, tal vez un poco mareada, pero no era obra del encantamiento. Ella se recostó, suspirando mientras se frotaba la nuca. Supongo que tendré que volver a buscar a mis nuevos amigos para comprobarlo. Pero no esta noche. El cielo se aclaraba por el este, apenas un poco, pero lo suficiente como para indicar que pronto llegaría el día. Apoyó la cabeza en sus garras. ¿Es mala idea? Podría estar a punto de volar hacia mi muerte mañana y ni siquiera saberlo. Hola. Destino, lunas, lo que sea que me esté enviando estas visiones, ¿me escuchan? ¿Alguna visión oportuna que pueda caer sobre mí ahora mismo? Por una vez, su cabeza estaba en un silencio hermoso y sereno. Ni siquiera una sensación de incomodidad, ni deseos de arrastrarla en ninguna dirección. ¿No estás seguro de qué debo hacer? Supongo que eso significa que hay buenos plazos, me involucre o no en los problemas de este continente. O tal vez simplemente significa que estoy igualmente condenado de cualquier manera.